Nos preguntamos desde el sector empresarial en este CADE Ejecutivos 2025, ¿cómo podemos impulsar la confianza, la inversión y la competitividad? ¿Cómo podemos desde el liderazgo en el empresariado sostener el crecimiento, incluso en escenarios de altísima incertidumbre como a los que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a ir nadando en el Perú? Y en este caso tenemos el gusto de tener un panel verdaderamente de lujo, voces excepcionales del sector privado, no solo del Perú, sino también de la región, que a través de su experiencia y su compromiso, no solamente con la actividad empresarial, sino también con actividades sociales, nos dejan un importante mensaje que vamos a revisar en la siguiente sesión, titulada Liderazgo Empresarial, ¿cómo seguimos creciendo? En esta sesión, como les comentaba, vamos a tener excepcionales miembros del sector privado de toda la región. Y para poder continuar con el programa de CADE Ejecutivos, invitamos al escenario para moderar la sesión a Gabriela Frías, periodista y presentadora de CNN. Y también invitamos como panelistas a José Luis Manzano, presidente de Integra Holding, a Isabel Novoa, presidenta ejecutiva de Novis Holding de Inversiones, a Bernardo Larraín, presidente del directorio de empresas CMPC, y a Eva Arias, presidenta ejecutiva del directorio de la compañía minera Poderosa. Antes de iniciar el panel, permítanles presentarlos si es que no están completamente en conocimiento del perfil de nuestros invitados. Les pedimos por favor tomar asiento, muchísimas gracias. Isabel Novoa es una de las empresarias más destacadas de Ecuador, con un impacto significativo en el mundo de los negocios de América Latina. Su liderazgo visionario transformó el consorcio Novis en uno de los grupos empresariales más influyentes de su país, con presencia en sectores estratégicos como el agroindustrial, inmobiliario, agroexportador, comercial, minero, portuario y turístico, y también ha fundado y presidido fundaciones que brindan soporte a más de 900.000 personas en Ecuador de escasos recursos. El doctor José Luis Manzano es un empresario argentino con una destacada trayectoria en América Latina. Su visión empresarial se combina con un profundo compromiso con la educación, la sostenibilidad y el liderazgo para el desarrollo de la región. Fundador de Integra Capital, ha impulsado inversiones en sectores estratégicos como energía, petróleo y gas, telecomunicaciones, minería, medios de comunicación y vitivinicultura. Bernardo Larraín nos acompaña desde Chile, un empresario con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial y gremial de toda Latinoamérica. Es presidente del directorio de CMPC y vicepresidente de Colbún, dos de las compañías más relevantes del sector industrial y energético de Chile. Como presidente en la Sociedad de Fomento Fabril, impulsó una agenda orientada a la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, promoviendo un rol más activo del empresariado en los desafíos sociales y económicos del país. Y representando al Perú, tenemos el gusto de contar con Eva Arias, empresaria peruana con una amplia trayectoria en el sector minero. Su liderazgo está comprometido con el desarrollo sostenible, la inclusión productiva y la generación de oportunidades en los territorios donde opera. Actualmente se desempeña como presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa, una de las empresas líderes en la minería aurífera, y ha sido presidenta de la Sociedad Interamericana de Minería y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Les pido por favor un aplauso para el panel de lujo que tenemos hoy, para cerrar esta primera sesión de CADE Ejecutivos, y le dejamos el micrófono a Gabriela Frías. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Celebrándoles, agradecida por supuesto por esta oportunidad, María Isabel, por la invitación, y a ustedes también porque vamos a conversar en un momento hiper interesante. ¿Por qué? José Luis, nos vas a decir al ratito tú qué cosas que viviste en Argentina son interesantes. Acabamos de ver pasar estas elecciones importantísimas legislativas en la Argentina. Yo creo que podría haber algún mensaje, tú que eres un inversionista, expolítico, y al mismo tiempo no se puede separar la política de lo que estás haciendo, como escuchamos, Cayetana. Además tenemos el 26 de octubre,
el 16 de noviembre las elecciones en Chile. Bernardo, nos vas a decir un poco este tema de las empresas, hablando con qué tipo de voz, en este contexto, cómo participamos. Después viene el 16 de noviembre en Ecuador, que tiene lugar la consulta popular y el referendo para que los ciudadanos contesten si están de acuerdo con esa convocatoria a una asamblea constituyente y la idea de reescribir la Constitución de 2008 y, como todos ustedes saben, el próximo año las importantísimas elecciones en el Perú. Y lo que quieren ustedes que pase, porque la pregunta en esta sesión es cómo seguimos creciendo, pero aquí yo creo que habría que decir cómo logramos crecer más. José Luis Manzano, tú ya escuchaste, ya nos sentaron la mesa. Permíteme comenzar contigo, porque acaba de ocurrir lo que ya dije en Argentina. ¿Qué mensaje tienes tú como inversionista y también como empresario que ya tienes tu apuesta en el Perú, cuando estamos hablando de cómo participa el empresariado en el proceso electoral? ¿Qué les dices aquí a los empresarios? Primero, agradecer estar aquí, en el sentido pleno del agradecer estar aquí, agradecer estar en Perú. Nosotros vinimos a Perú porque Perú es atractivo. Quien está dentro de Perú padece, teme la situación de inseguridad y la inestabilidad política, pero en el contexto regional, la estabilidad de la economía peruana, la pujanza de su sector privado, el nivel educativo de sus trabajadores, actúa como un punto de atracción. Entonces nosotros, lejos de venir con recetas o enseñanzas, venimos a aprender. Aquí han construido una economía privada que funciona. Maravillosa. Y yo todos los días me sorprendo porque seguramente había un prejuicio del nivel de formación de los profesionales del Perú. Su nivel de educación, su capacidad de trabajo, su comprensión de las reglas. Entonces, está la materia prima para ser muy optimista. Después hay una amenaza que se llama, con un eufemismo, informalidad, pero que en realidad es delincuencia. Hay una amenaza en la región que es el narcotráfico. Aquí, como es un país minero, la interacción de narcotráfico y minería legal, y el instrumento favorito de los delincuentes, que es la violencia. Y ese es un desafío que tenemos que abordar en común. Y creo que la tradición democrática de Perú da el año que viene una oportunidad a todos. Y ahí voy a tu pregunta. Y esa oportunidad solo se puede tomar metiéndose en profundidad. Yo creo que seguramente el empresariado peruano tuvo la mala experiencia del episodio de Lavallato, de las cuestiones de financiamiento de campaña, y eso genera una reacción de exceso de alejamiento del sistema político, y eso abre la puerta a la ilegalidad, eso abre la puerta al narcotráfico. En niveles bajos el narcotráfico nunca va a las cabezas de los sistemas políticos, entra por abajo, permea, destruye, la violencia entra por abajo, permea, destruye. Entonces, el otro día leí a Cayetana en un periódico hablando de milita en democracia, y sí, hay una oportunidad, hay una elección donde si Perú construye un gobierno estable, comprometido con valores de democracia y economía de mercado, Perú va a brillar en la región, y ahí nosotros vamos a quedar como que fuimos muy inteligentes de venir, porque las condiciones están todas para ser optimistas con Perú, y hay una pelea que dar por delante. Así que, volviendo ahora, y termino, a la elección de Argentina, la elección, el pueblo argentino ha mostrado que entiende el fondo de una corrección dolorosa de una indisciplina económica de décadas, y lo ha respaldado con el voto. Entonces, hay razones para tener optimismo en la región, hay razones para pensar que se puede salir de las sucesivas décadas perdidas, y creo que de los que estamos aquí es comprometernos y tomar riesgo invirtiendo y tomar riesgo acercándonos a la política. Yo creo que en distancia no va a haber manera de influir el sistema político, va a haber que influir de cerca, acercarse, y el desafío de la violencia, nosotros competimos y friccionamos como empresarios, pero somos seres pacíficos, y hay que acercar de vuelta en profundidad el sector privado con el sistema político. Isabel, y ya voy contigo, Eva, la anfitriona también del país anfitrión, muchos años reconocida por tu liderazgo, el liderazgo que se requiere en este momento. Ya hemos sido emplazados durante esta sesión importantísima, hay que hacer, hay que involucrarse. ¿Qué dices?
Primero quiero agradecer también a cada IPAI y mandarle un saludo especial a cada uno de ustedes. Creo firmemente que el liderazgo empresarial tiene que tener un triple impacto. El impacto financiero, porque tenemos obligación de dar utilidades en nuestras empresas. El impacto social, tenemos que ser parte del cambio de un país, y el impacto ambiental. Felizmente vengo realmente de una cuna donde mi padre se formó, él solo siendo huérfano de padre tuvo que surgir siendo un empresario desde niño, pero sin tener nada en ese entonces, logró producir el 5% del Producto Interno Bruto del país. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los empresarios. Siempre le decían, ¿por qué estás invirtiendo en el Ecuador si hay tantos problemas? Y él decía siempre, si yo esperara a que no hubieran problemas, entonces jamás invertiría. Y por eso logró convertir al Ecuador en el primer exportador de banano del mundo, y él fue el primer exportador privado de banano en el mundo. Pero siempre amó a su país y siempre desde niños nos enseñaba que nosotros tenemos que ser parte del cambio y no esperar a que nuestro país haga por nosotros, sino hacer nosotros por nuestro país. Y es así como desde hace alrededor de unos 6 años visité casualmente a muchísimos empresarios de la región, de distintas regiones del país, y formamos Unidos por la Educación, que es para poder apoyar la educación fiscal del país, la fiscal, pero para eso tenemos, por supuesto, una alianza con el Ministerio de Educación. Ok, y ahí ya estás tocando el tema de las alianzas. Déjame regresar al calendario. Sí. Gracias, Isabel. Bernardo, pronto, gracias. Chile, y estamos hablando de cómo se contribuye a elevar ese debate y ustedes, ¿cuál es el rol que claramente identifica si que ha servido, no ha servido o hay autocrítica de ustedes, los empresarios? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Mira, yo creo que por así decirlo, una reflexión sobre el proceso chileno, digamos. Chile por 20 años fue una historia económica extremadamente exitosa, ¿no es cierto? Y probablemente la última década y media eso se ha estancado. Y hago la siguiente reflexión, el potencial de nuestros países es enorme, ¿no es cierto? Tenemos riquezas naturales, tenemos talento, tenemos capacidad empresarial. Lo dijo María Isabel León en sus palabras, digamos, decía, si fuera por nuestro potencial, por nuestro talento, capacidad empresarial, riquezas naturales, bueno, seríamos una potencia mundial, digamos, todos los países de la región. Y básicamente, esa capacidad empresarial, por supuesto que hace con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, con mucha innovación, hace empresa en entornos inestables. Y eso creo que es una cosa valiosa de la empresa latinoamericana, que tiene mirada larga, que es capaz de pasar por ciclos negativos, en fin, que es capaz de convivir con un entorno inestable. Pero la suma de esas empresas latinoamericanas no va a llevarnos al potencial que tiene nuestra economía por una sencilla razón, porque hay una restricción exógena, que es la disfuncionalidad de la política y del Estado. Y por lo tanto, por eso es tan importante involucrarse en discusiones que no necesariamente son directamente relacionadas con la actividad empresarial. Siempre decimos los empresarios, yo opinaré de la economía, pero no me toca opinar de cómo podemos mejorar el sistema político. O yo opinaré, ¿no es cierto?, de cómo generamos más empleo, pero no me toca opinar de cómo modernizar el Estado. Yo creo que eso es profundamente equivocado. Y lo dijo Cayetana, dijo, una economía no va a ser sana con un sistema político no sano. Por lo tanto, yo creo que, por así decirlo, ese potencial está limitado por la debilidad institucional que tienen nuestros países. Sí. Las empresas se adaptan, este concepto del desacople entre la economía y la política, también lo encuentro equivocado, porque eso no nos lleva al potencial. Si uno supone
que hay que los empresarios permanentemente adaptarse a una inestabilidad institucional, bueno, lo haremos. Sin embargo, no vamos a estar en el potencial. Por lo tanto, creo que es un error hablar de desacople como una cosa deseable. Es un error también apostar, ¿no es cierto?, a tal o cual líder, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a esa frontera, porque si no fortalecemos las instituciones, la política, el Estado, el sistema regulatorio que rige la inversión, el sistema de permisos, no vamos a llegar allá. Y un par de ejemplos latinoamericanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial en México, donde básicamente el partido gobernante, a través de esa reforma, también está controlando la justicia. Un empresario mexicano me dijo hace un mes que fui para allá, me decía, mira, hoy día va a ser muy difícil concebir que un caso judicial entre una empresa y un organismo del Estado sea zanjado en el fondo objetivamente y con los fundamentos de las respectivas partes. Entonces lo que va a tener que ocurrir es que hayan otros mecanismos de resolver las controversias, la conversación y la negociación. Bueno, ese hecho, ese debilitamiento institucional, ¿a cuántas personas la está inhibiendo de entrar a México? Puede que los actores incumbentes, por así decirlo, desarrollen ese músculo. Sin embargo, para que la economía esté en el potencial, hablando de los premios Nobel de Economía que recién fueron designados, tiene que haber destrucción creativa, tienen que haber desafiantes que estén permanentemente entrando, tienen que haber emprendimientos que crecen y los incumbentes, las empresas latinoamericanas, vamos a ser mucho mejores cuando estamos desafiados por esos nuevos entrantes. Entonces, los nuevos entrantes, por supuesto que son mucho más sensibles a la calidad institucional. Y por lo tanto, por eso, si solamente descansamos en este concepto del desacople, de la adaptación de la empresa latinoamericana, bueno, lo haremos bien. Sin embargo, los países van a estar bajo la frontera de posibilidades que nos dan nuestro talento, nuestra capacidad empresarial y nuestros recursos naturales. Gracias, Bernardo. Eva Arias, qué gusto saludarte. Compartir con ustedes hace mucho tiempo, nos conocimos y ahora estamos de regreso platicando. Mucho pasado y mucho no. Quizá lo que me interesa preguntarte es una primera reacción de lo que escuchaste del presidente esta tarde y después hablar de lo cercano que una empresa al sector minero en general está de la población, del desarrollo de sus comunidades y te enfrentas con qué topes. Tengo un audio que no está tan No bien. te oigo. Sí, pero a ver si te he entendido. ¿Querías que te hable sobre el sector minero en concreto o el sector empresarial en general? Las dos cosas. Las dos cosas, ok. Entonces empezamos por invasión, el sector minero. Okay. El sector minero realmente en el país es, diría yo, el más relevante. Tenemos una contribución a la economía y al desarrollo sumamente importante. Crítico. Y no solo somos relevantes dentro del Perú, el sector minero, sino el Perú como país minero también es muy relevante. Estamos en los primeros productores de cobre, plata, zinc, oro y tenemos realmente una industria bastante sólida. Si dejamos a la minería un momentito y entramos a ver cómo estamos como país, creo que estamos dentro de un momento en que tenemos los empresarios, los ciudadanos, el gobierno y todos hacer una sola fuerza para poder sobrepasar las dificultades que tenemos hoy día. Hemos escuchado el panel anterior y hemos escuchado cómo se ha hablado tanto de la situación de la inseguridad. Y en la situación de la inseguridad estamos todos juntos para poder combatirla. Y acá quiero salir un poquito del Perú e ir un poquito más allá. Como región, no creamos que esta situación es solo particular a nosotros los peruanos, a nuestras industrias, a nuestra minería, en especial a mi minería. Es un problema que trasciende fronteras y que ya está en otros países y lo hemos estado conversando antes. Entonces, yo pienso que estamos en un momento en nuestro camino en la vida en que no podemos actuar solos. Tenemos que actuar, como lo dijo mi presidente, colectivamente. Tenemos que actuar empresarios con Estado. Tenemos que actuar países con países. Y hay convenios que nos unen para poderlos hacer. Entonces, creo que debemos partir sabiendo que hoy día estamos enfrentando un problema que no es una situación típica,
es una situación anómala y que hemos podido antes salir de problemas. Nosotros tuvimos un problema de terrorismo muy duro, muy difícil, y supimos salir de él. Hoy día estamos enfrentando un problema de delincuencia, de violencia, de criminalidad Sí. organizada, minería ilegal, y tenemos que poder salir de él. Y no quiero dejar de lado el mensaje de que no es un problema únicamente de acá, de mi patria. Es un problema que está más allá. Y creo que nosotros como empresarios vamos a tener, y tenemos ya, porque estamos tarde, tenemos que asumir ese reto con realismo y con responsabilidad. Y para eso tenemos que hacer fuerza común, acción colectiva, como lo dijo el presidente Gerí. Y dicho esto, solo quiero terminar mi participación en esta pregunta diciendo algo que yo considero importante. He escuchado hablar, y realmente los que están llamados a poner orden son los que tienen la fuerza en sus manos. Son nuestras autoridades, son nuestra policía, son nuestro ejército. Y sí, tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo con ellos también, para triunfar sobre este reto que tenemos hoy en día. Y aquí no quiero dejar de reconocer que hay miembros del ejército y miembros de la policía que en su lucha contra esta terrible situación que vivimos han perdido la vida también, y merecen nuestro respeto y merecen nuestro recuerdo. No quiero dejar de mencionar al general Marín, falleció hace pocos días en un accidente de helicóptero. Él estaba trabajando en el CUPAS. Y él estaba defendiendo la legalidad contra la criminalidad. Entonces, eso hace todavía más imperativo que como civiles también tenemos que apoyar para que en esta lucha también triunfemos, no solo en el Perú. Sí, claro que sí. Me haces pensar, un follow-up question aquí es, estás hablando de un esfuerzo no solo entre empresarios peruanos en términos de la minería ilegal, crimen organizado. ¿Qué tan efectivos han sido los acuerdos, los esfuerzos que quizá a nivel privado o con las autoridades, no sé, aprovechando esta buena relación del Perú abierto, ha resultado en un esfuerzo como el que acabas de describir, o no se ha hecho y hay que hacerlo? Esa colaboración exitosa para combatir a la minería ilegal desde una óptica multipaís. Ok. Te puedo hablar de la experiencia nuestra. La situación en nuestra zona, que es Patás, todos los peruanos lo conocen, es bastante crítica en este sentido. Y hace ya un par de años, si no me equivoco, en que sí podemos contar con el apoyo y la presencia estatal. De ser un distrito en que prácticamente no había presencia del Estado, hoy día sí puedo decir que hay presencia del Estado. Pero para que eso ocurra, nuevamente, tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que hacer nosotros como privados también las cosas fáciles y ayudar en todo lo que se pueda. No voy a ocultar el sol con un dedo. No es fácil como Estado caminar y ser ágil y tener, y pongo ejemplos concretos, el presupuesto para hacer un puesto de control, una base donde los efectivos vayan y tengan un alojamiento adecuado, donde puedan descansar para realizar su trabajo y su actividad. El día que eso falta, porque el Estado no tiene la rapidez que hacerlo, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros poner la mano para facilitar la acción del Estado. Al final, somos parte de la solución que tenemos que dar en los momentos difíciles. Y eso no solo vale para combatir la ilegalidad, también vale para generar desarrollo. Y por eso cuando no está el Estado, sobre todo los mineros que trabajamos en zonas rurales, y los mineros acá presentes lo saben, tenemos que trabajar con nuestros
vecinos, con los pobladores del distrito que nos acogió, donde está nuestra mina, para que esa población también tenga todos los servicios que requiere y debe tener, que se merece. Y para eso también hay programas del Estado, para que todos tengan luz eléctrica en el distrito de Patás, y esa es nuestra realidad hoy día, que cuando llegamos no había carreteras y había que ir a pie o al lomo de mula para llegar al sitio de la mina. Todo eso ha cambiado y hoy día con un programa del Ministerio de Energía y Minas, Electrificación Rural, toda nuestra población tiene energía eléctrica domiciliaria. Y con el trabajo conjunto con la población se ha logrado también tener agua y saneamiento. Con la población hemos logrado que nuestras escuelas estén en condiciones óptimas, no tienen nada que envidiar a una escuela acá en Lima. Todas nuestras escuelas tienen internet, al igual que las postas médicas. Y no quiero decir, y digo además que no es así, que eso lo hemos hecho como empresa y porque no, esto lo hemos hecho con la población, porque nuestra filosofía, y voy a tomar palabras de Isabel, también mi padre empezó el negocio minero y de ahí nos viene toda la escuela. Y lo que hacemos hoy día es lo que aprendimos de él. Y nos enseñó a que una mina no solo era extraer mineral, una mina es transformar la riqueza mineral que tenemos en oportunidades de desarrollo. Y esas oportunidades de desarrollo tienen que ir primero a donde estamos ubicados. Y eso es lo que aprendimos de nuestros antecesores, Isabel, igual que tú. Hace allá adentro, en este Green Room, no sé si conseguiste el dato, José Luis, que ibas a conseguir sobre la inteligencia, ¿lo conseguiste o no? Y si quieres explicar de qué estamos hablando. Voy a explicar de qué estamos hablando y voy a darlo conceptualmente, porque aparentemente hay restricciones legales. Pero el Estado tiene este desafío de la ilegalidad, tanto en la minería como en el narcotráfico. No es inorgánico. No es que antes había carteles y ahora son chicos sueltos. Esto tiene cerebro. Hay cerebro, hay neuronas y hay conectividad. Y en esto el Estado tiene superioridad. Si el Estado de verdad hace inteligencia y usa la herramienta tecnológica, el Estado tiene posibilidad de ganar la pelea. Segundo, el Estado no está aislado en esto. El Estado puede recurrir a aliados. El Estado puede recurrir a aliados regionales como Estados Unidos, que tienen experiencia y mayor capacidad tecnológica. Por ejemplo, una cosa que los delincuentes no tienen es superioridad satelital. Cuando se mueve esto a superioridad satelital, la ventaja del Estado es mucho mayor. Los delincuentes no pueden usar drones en forma masiva, el Estado puede usar drones en forma masiva. Pero la organización de las democracias modernas hace que el requerimiento de todos esos instrumentos pase por las manos del Poder Judicial. Y si salteáramos el Poder Judicial, la libertad individual de todos nosotros estaría en peligro. Entonces aquí hay que generar una fina articulación del Poder Judicial que tiene que reaccionar no a cada caso, sino a la situación general, para hacer un uso masivo de la herramienta tecnológica. La superioridad del Perú que queremos, es moral. Es un país con instituciones democráticas, con gente que trabaja duro. Y también puede que haya una superioridad en la capacidad de armamento. Debe haber más armamento en el Estado que en los delincuentes. El punto de articulación es la tecnología. Hay que hacer más inteligencia, aplicar más tecnología e ir fuerte sobre ellos. Todos estos bestias hablan por teléfono todo el día, filman sus crímenes, los difunden, se los comparten entre ellos. Esa llave la tienen los jueces y los fiscales. Las fuerzas del orden tienen que requerir el uso de la superioridad tecnológica. Hay que recurrir a los satélites americanos, hay que recurrir a la megadata. Ellos no pueden hacer megadata. Y cuando uno hace megadata, va a encontrar un patrón en esa inteligencia. Hay que recurrir a megadata para ver quién compra el oro ilegal. Y va a aparecer gente que luce parecida a nosotros. Va a aparecer gente que luce parecida a nosotros.
El final del pulpo no es un chico con tatuajes y aritos. Se parece a nosotros en general. Entonces yo creo que esta es una pelea que podemos ganarla. Creo que podemos tener un nuevo gobierno que transmita estabilidad política, un poder judicial que ayude a la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia y todos tendremos que estar de atrás. Yo he gozado de la hospitalidad y la generosidad de los peruanos. Quiero que mis hijos vengan mucho, quiero afrontar el riesgo junto con ustedes y que lo ganemos porque el país a mi país ha sido muy generoso, lo ha acompañado de que vino San Martín hasta las Malvinas, siempre nos acompañó y nosotros lo mandamos a Empeña, ahora estamos todos juntos, entonces yo creo que es una pelea que la podemos ganar, va a ser dura, hay caídos, a nosotros nos toca hablar, hay policías y hay militares que caen, hay mineros que caen porque están indefensos, porque nuestros mineros van legales, desarmados, llevan un pico y una pala y los otros llevan un arma. Pero yo creo que es una pelea que tenemos que darla. No aprendamos a convivir. No aprendamos a convivir, demos la pelea. Qué bien. Hay que hablar, nos metimos muchísimo al tema, ¿no? El asunto de la ilegalidad, la informalidad, ya hablaremos de eso. Díganme, hablando de la confianza para que lleguen más empresas a invertir, para que las que están aquí inviertan más. En un momento en el que en Estados Unidos el presidente Donald Trump hace anuncios cada 3 segundos de los billones de dólares que van a llegar a Estados Unidos, Europa está buscando inversiones, nuestra América Latina necesita también inversiones. Díganme una acción que ustedes harían hoy para mejorar la confianza que ustedes como empresarios transmiten, porque en esta narrativa populista parece que ustedes son más, los venden como el problema y no como la solución. Eso está pasando en muchos países, no es exclusivo. ¿Qué harían hoy distinto para cambiar esa confianza? ¿Y se han atrevido a hablar distinto? Porque luego hablan los empresarios, no, mejor no, me quedo callada porque si no me van a decir que yo soy parte del problema. ¿Qué harían hoy? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ya, si quieren, yo Bueno, el que quiera. Yo puedo empezar si quieren. Okay. Mira, yo creo, otra frase que anoté de Cayetana decía que la neutralidad es complicidad por omisión. Mi experiencia, yo he sido presidente de compañía, en fin, director, gerente, empresario y también he sido dirigente gremial. Y como dirigente gremial me tocó participar activamente en el debate público. Y uno presume en el fondo que cuando un empresario se expone, bueno, genera una cierta reacción negativa porque supuestamente solamente somos portadores de intereses y cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando del interés particular y no del general. Mi experiencia como líder gremial fue exactamente la contraria. Cuando uno se para con transparencia a decir lo que hace, desde donde lo haces, soy presidente de una compañía que tiene 1.200.000 hectáreas, ¿no es cierto?, de plantaciones forestales. A partir de esas plantaciones forestales producimos celulosa, la celulosa finalmente permite producir todo tipo de embalajes reciclables. Entonces me siento orgulloso de la actividad que hago. Y cuando uno habla en el fondo con ese orgullo, finalmente con transparencia, la respuesta de esa audiencia, de esa ciudadanía, es más confianza. Y sobre todo, cuando uno se para a hablar de políticas públicas, hay que decirlo, lo relevante en el fondo no es presumir que uno cuando se para a hablar de políticas públicas, estoy hablando del interés general y no del interés particular de la empresa. Lo relevante es que las personas comprendan cómo el interés particular de la empresa está totalmente alineado con el interés general. Y la única forma de hacerlo es que tú te pares desde tu empresa a decir, mire, yo creo que el sistema tributario chileno debe ser reformado. Claro, responder, mire, entiendo por qué sería bueno para usted, digamos, no, porque esto genera más inversión, etcétera. Nuevamente, cuando decía antes, los empresarios tenemos que opinar de cómo son las estructuras del Estado, cómo es el sistema de justicia, cómo, ¿no es cierto?, el sistema político. Países con congresos donde hay 24 o 25 partidos políticos con representación parlamentaria, no van a poder llegar a buenos acuerdos, a buenas reformas de política pública, no van a lograr incorporar la evidencia que se necesita para hacer buenas políticas públicas. Entonces, ¿es relevante la reforma del sistema político? Por supuesto que lo es. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero los empresarios van a ganar confianza si se paran sin inhibición y complejo a hablar de lo que hacen y hablar de lo que opinan se debe hacer en los marcos institucionales y regulatorios que rigen nuestra sociedad. Yo no quiero vivir en un continente donde el desarrollo sea una cosa casi por casualidad.
porque tocó un líder que eventualmente fue pro crecimiento, pero luego viene un líder que es anticrecimiento. Esto tiene que estar enquistado en las instituciones, en la calidad de nuestra democracia, en la calidad de nuestros partidos políticos. Así que Gonzalo Galdo lo dijo, digamos, entremos a la cancha, ¿no es cierto? Entremos a la cancha, usted hablaba de la recuperación institucional, bueno, se puede hablar de recuperación, evolución, pero es demasiado relevante que nuestros países tengan marcos institucionales más fuertes, sistemas políticos más fuertes. No podemos naturalizar que esto es propio de la geografía latinoamericana, que tengamos en el fondo, bueno, la realidad peruana es bien elocuente, ¿no es cierto? Presidentes que hace un mes, cuando venía a este foro, había un presidente, llego al foro, hay otro presidente, y probablemente cuando me inviten al siguiente foro va a haber un tercer presidente. Entonces, no podemos naturalizar eso, insisto, puede haber desacople, los desacoples entre la actividad empresarial, la economía y por otro lado el sistema político, por definición son transitorios, y puede que le sean favorables a los incumbentes de empresarios locales como nosotros, pero no son favorables para expandir la frontera de posibilidades. Yo, volviendo a la confianza, cuando uno habla sin inhibición y complejo, cuando opina, digamos, de que en el fondo, insisto, ese concepto de la neutralidad es una complicidad por omisión, me parece un buen concepto. Nosotros los empresarios tenemos que, cuando opinamos de la política pública, no tenemos que ser neutros. Tenemos que hablar de qué es lo que creemos se requiere para, en el fondo, activar un ciclo de crecimiento y desarrollo, porque estamos convencidos de que crecer y desarrollarse es positivo para todas las personas, además de ser positivo para la empresa. Tampoco tenemos que esconder esa realidad. Lo relevante, si no somos capaces de explicar que el interés, la motivación, el propósito empresarial de desarrollarse, de crecer, está totalmente alineado con el interés de las personas, bueno, obviamente estaremos perdiendo la batalla. Adelante. Isabel. Yo quisiera decir que la confianza hay que crearla, hay que generarla. Que el empresario privado, por ejemplo, lejos de criticar, debe buscar soluciones y diálogo con el Estado y ser una guía para el Estado. En el Ecuador, por lo menos, el 70% del PIB lo producen, por supuesto, los empresarios, y 9 de cada 10 empleos son los empresarios los que lo generan. Entonces yo creo que es muy importante buscar alianzas. La alianza es muy importante, no solo con el gobierno, sino también con las universidades y la sociedad civil. A través de las alianzas del gobierno, inclusive, se ha combatido la seguridad ciudadana. Lo hizo el presidente de Colombia cuando hizo alianza con los empresarios y luego, por supuesto, con los líderes barriales, combatió la seguridad ciudadana. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros los empresarios que hacer, buscar esas alianzas para poder combatir nuestros problemas. ¿Y qué pasa, y ahora que estamos aprovechando que nos ven los jóvenes de las universidades, qué pasa que en un país con una economía informal que supera el 70% no logramos convencer que creando valor, invirtiendo, no es propuesta suficiente para aspirar, que los jóvenes aspiren a ese escenario de formalidad? ¿Qué está faltando en su opinión? Eva, José Luis. Yo creo que el año que viene es una bisagra. Si Perú logra construir un gobierno estable, si logra articular un esfuerzo nacional contra la delincuencia y la informalidad, y si logra ir a un equilibrio fiscal, no el equilibrio fiscal de los números de cuánto gastó y cuánto entró, sino del exceso de presión sobre el formal y la vacación permanente para el informal, que el incentivo a la informalidad es absoluto, o sea, el incentivo a la informalidad es absoluto y la presión sobre el formal por momentos se hace intolerable. Las condiciones estarían ahí. Y voy a insistir, parezco un tonto repitiéndome, la oportunidad es la elección. Ya se sabe quiénes son los candidatos y hay meses por delante para tratar de saber qué van a hacer, para tratar de influir en qué van a hacer, para tratar de dar coraje al talento para volverse a arriesgar en el sector público,
para tratar de comprometer el sector privado detrás. Uno percibe como avenidas distintas. La avenida del delito, que crece, el sector privado, que trata de no hacerse ver mucho, y el Estado en los tironeos, y en el medio una presión tributaria muy alta sobre el formal y una vacación para el informal que sobrepone. Porque una cosa es el informal que tiene un negocio que vende pollos, y otra cosa es el informal que vende lingotes de oro o que vende cocaína. Son distintas cosas de lo que estamos hablando. Entonces, ahí es donde veo una posibilidad de articulación. También para lo tributario está la cuestión tecnológica. Vuelvo al tema tecnológico. En lo tributario, la cuestión tecnológica industrial. Entonces, los jóvenes, ¿qué van a ver los jóvenes? Pueden volver a ver, porque los líderes empresarios de Perú, yo lo tengo en la encuesta, no son el culpable. Son aspiracionales, los jóvenes ven el éxito en el sector privado y les gusta, no encuentran el cómo, a pesar de eso intentan. Entonces, si vuelven a ver esa interacción virtuosa entre los creadores de empleo y el sector político, si ven la distancia entre el gobierno y la delincuencia, si ven un Perú que apuesta a un modo que no tiene lugar para la delincuencia, yo creo que va a aparecer ese talento de emprendedores, se va a expresar. Y ahí viene una cuestión sobre los entrantes que decías tú. Nosotros somos un entrante de situaciones contrarias y de situaciones de distrés. Nos gusta competir, pero Perú puede atraer entrantes de distinto tamaño, más institucionales. Y nosotros no tememos a la competencia. Para atraer entrantes más institucionales, la ventana del año próximo es muy valiosa. Si la ventana de la elección, la ventana que nos da la democracia, provee un gobierno estable, comprometido con la ley, comprometido con incentivar fiscalmente al que invierte y castigar al que delinque, los entrantes que van a haber son de otra calidad, son de otra magnitud, y va a haber un efecto que hoy Perú lo paga, aunque no lo crea, en las valuaciones de las compañías, en las valuaciones de la economía peruana. Hay un peso en las valuaciones de Perú, de la percepción sobre Perú, vinculado a la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana. Si se ataca la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana, el Perú va a subir así y va a arrastrar en la región, y yo creo que están todos los ingredientes. Si no, no hubiéramos venido, si no, nos seguiríamos viniendo, si no, yo no le insistiría en el teléfono a mis hijos, tienen que venir. Es uno de los pocos países del mundo que toleran a los argentinos, así que hay que aprovechar eso. Y el otro ingrediente, y perdón que meta mi cuchara, al final del día está don... Adelante. Están los nuevos entrantes y también están los emprendedores de nuestros países. Claro. Que cuando uno empieza a ver que tienen éxito, quizás la primera parte, ¿no es cierto?, la hacen en nuestros respectivos países, levantan financiamiento entre Family and Friends. Pero ¿qué hacen cuando ya empiezan a tener un poquito de éxito y se escalan? En fin, bueno, lo primero que hacen es registrarse en Delaware, digamos, y empiezan a crecer desde, ¿no es cierto?, el mundo anglosajón. Entonces uno se debería preguntar, bueno, ¿cómo logramos que por lo menos las dos rondas siguientes las sigan haciendo en el Perú, en Argentina, y uno empieza a llegar a las respuestas regulatorias, digamos? Si no es casual que un emprendedor peruano o chileno en el fondo registre su empresa en Delaware. Hay un régimen tributario que propicia el crecimiento. En Chile también está pasando mucho de que se elaboran regímenes especiales, ¿no es cierto?, para la pyme, ¿no es cierto? Pero cuando esa pyme pasa el umbral de pyme, le viene toda la maraña regulatoria. Entonces, ¿qué incentivo para crecer ahí en nuestros países? Entonces, no es solamente los desafiantes que entran, sino que también son los emprendedores peruanos, chilenos, jóvenes, que son destacadísimos, que cuando empiezan a tener éxito y a tener que crecer, migran a otras latitudes. Estamos perdiendo ese talento y creo que la respuesta también está en regímenes regulatorios que no propician el crecimiento de esos emprendedores. Eva, ¿querías decir algo? Sí. Yo quiero agregar a todo lo que he escuchado que a veces también tenemos que corregir cosas que aparentemente son A y resulta que no son de verdad A. Y ahí voy a poner el ejemplo. En el caso de la informalidad minera y los mineros en formalización, tienen un registro que es solo un registro de formalización integral de formalización minera, que se conoce como REINFO. El REINFO les da un nivel
de aparente informalidad, pero que están dentro de la legalidad. Pero lamentablemente las normas que lo rigen le dan la oportunidad a los que tienen el reinfo y que no se mantienen en la informalidad como tránsito hacia la formalidad, para disfrazar la ilegalidad con ese registro. Entonces, tú puedes tener un registro y estar haciendo minería, y voy a poner ejemplos muy simples, ilegal, por ejemplo, en una reserva natural, donde está prohibido hacer minería. Y ahí, por más que tú tengas un reinfo, es minería ilegal. Al igual que si lo haces en cuerpos de agua o en zonas arqueológicas o en concesiones donde están operando con permiso mineros formales o donde están en exploración. Entonces, eso es un tema que debe corregirse para poder llegar a que realmente los mineros que están en proceso de formalización puedan salir del grupo donde están también los que no se van a poder formalizar porque están operando en zonas que no es legal hacer minería. Y los que quedan puedan ir al tránsito de la formalización. Entonces, creo que eso nos ayudaría como país a tener una economía más formal y sobre todo en minería tienes que transitar rápido la formalidad porque tienes una serie de actividades que tienes que controlar en temas ambientales, en temas de remediación. O sea, no es una actividad que esté exenta de riesgos y que no esté exenta de necesidad de conocimientos técnicos y realmente una actitud muy profesional. Entonces, creo que eso es importante para distinguir. Claro. Y ya que estaban hablando de los jóvenes, hace unas horas nos enteramos que no va a haber Cumbre de las Américas, al menos no en el corto plazo, en República Dominicana, y la razón en el comunicado dice, ante las profundas divergencias que dificultan el diálogo productivo en las Américas. Y ustedes están haciendo negocios, no matter what, están haciendo negocios. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes, dado que Perú, Chile, Argentina, Ecuador son economías abiertas que necesitan de negocios e inversiones, la pregunta que yo tengo es si América Latina fuera una sola economía, ¿en qué deberían colaborar, dirían ustedes, nuestros países para ganar competitividad frente al mundo? ¿Qué dirían hoy? Porque hay cosas que ya deberíamos estar haciendo juntos que no estamos haciendo. Bueno, muy breve. Integración física e integración de mercados. La integración física juega un rol indispensable en la logística. Nosotros estamos en el puerto de Chancay, no hicimos ningún esfuerzo, llegamos y existía. Nuestro esfuerzo es que funcione, pero la integración física Pacífico-Atlántico, la cercanía, los no conflictos en la región y la integración de mercados. La semana pasada Volcán salió al mercado en Nueva York y el apoyo peruano, que agradezco, nos sorprendió. Nosotros somos nuevos en Perú, tuvimos un inmenso apoyo peruano del sistema de AFPs y la integración de mercados que en un momento tuvo momentum entre Chile y Perú y que está retrasada con gobiernos racionales como en Argentina. Chile está yendo sobre elecciones y Perú elige bien, Bolivia se está incorporando. Yo creo que la integración de mercado y la integración física puede proveer un acelerador y después, aunque a los chilenos no les guste, su experiencia sigue siendo un ejemplo. Entonces el espíritu emprendedor y la capacidad de incubación y de creación de talento de Chile hay que difundirla en la región. Gracias. A la física y comercial, la integración, por así decirlo, de una integración más intangible, que es la integración de buenas políticas públicas. Muchas veces cada uno de los países tiene su sociedad civil organizada, tiene el mundo empresarial, que trata de promover, ¿no es cierto?, políticas públicas. Insisto, hay que hacerlo sin inhibición y complejo, pero quizás tendría más fuerza si es que esto se conversara, por ejemplo, en espacios como que lamentablemente la Alianza del Pacífico, pero había un consejo empresarial, y nosotros cuando yo participaba ahí, en fin, proponíamos las convergencias regulatorias. Muchas veces una discusión local, por ejemplo, respecto a los sistemas políticos, de los marcos institucionales, de los sistemas de justicia, puede tener mucho más fuerza cuando viene como un planteamiento común de distintos países. Lamentablemente estos espacios de convergencia y de discusión, como era el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, se han debilitado, en parte porque uno de los 4 países
tu moderadora. Mi estimada Ha moderadora estado un poquito México, más yo soy noticia pasivo, ¿no desde es cierto? ayer por el gobierno. Y esos espacios de convergencia, de discusión, son relevantes y creo que hay que discutir temas de integración comercial, inversiones, integración física, pero también convergencia institucional y regulatoria. Yo soy un obsesivo en que nuestros países requieren marcos institucionales fuertes, que eso va a generar en el fondo poder estar en la frontera de posibilidades que tenemos. Piensen ustedes que en nuestros países, Chile, Argentina, el Perú, Bolivia también, ¿no es cierto?, tenemos las principales riquezas que el mundo demanda. La electromovilidad demanda litio, cobre, hierro, en fin, la carbono neutralidad también, la demanda por alimentos sostenibles, ¿no es cierto?, ¿para qué decir? Tenemos salmón chileno, en fin, etcétera, la fruta peruana, la fruta chilena, ¿para qué decir en Argentina, con su potencia agroindustrial? Tenemos también los productos que nosotros producimos, digamos, de todos estos productos de embalaje, de limpieza, que son finalmente reciclables y biodegradables. Entonces tenemos todo, y son recursos que están en los distintos países. Entonces tener frentes comunes frente al mundo sería muy bueno, y eso obviamente requiere una cierta sintonía de los gobiernos que asuman, como decías tú, digamos, en el sentido de tener una convicción muy profunda de que aquí está el potencial. En nuestro país en algún minuto se hablaba de la minería, se hablaba del extractivismo. Exacto. Como si fuera a sacar una piedra y exportarla, digamos. Hay un enorme valor agregado en la minería peruana y chilena. Y por lo tanto, nuevamente, tenemos que ser mucho más menos acomplejados en hablar de las virtudes de nuestra minería, de nuestra industria forestal, de nuestra energía. Nosotros también estamos en energía que construimos el parque eólico más grande de Latinoamérica, digamos, hace un año. Tenemos presencia en Perú también en energía. Bueno, tenemos un potencial de energía renovable gigantesco. Entonces, nuevamente, todas estas potencialidades sumadas nos harían que, como decía María Isabel, que fuéramos una potencia mundial. Y la razón por la cual no lo somos son las restricciones institucionales. Y eso es lo que hay que liberar, por así decirlo. Lo que no implica ausencia de instituciones, no implica ausencia de Estado, implica un Estado moderno, ágil, dinámico, que habilita el crecimiento, no que lo conduce, dicho sea paso. También hay posturas que dicen que el Estado debe conducir el crecimiento. El Estado debe habilitar el crecimiento a través de instituciones que funcionan, de un Estado funcional. Isabel, ¿querías decir algo? Sí, adelante, por favor. ¿Querías decir algo, Isabel? En el Ecuador, casualmente, tenemos ahorita muchísimos obstáculos para atraer la inversión extranjera por la Constitución también. Por eso el presidente ha convocado una consulta popular que será el 16 de noviembre para poder cambiar la Constitución. Lamentablemente no podemos tener arbitraje internacional, por ejemplo, para las personas que vienen a invertir en el Ecuador, aparte de la inseguridad, por supuesto, ciudadana, y por eso el presidente quisiera volver a tener, digamos, sitios donde Estados Unidos podía impedir el narcotráfico y todo a través de lugares que ellos habían establecido en Manta, y estamos a través de la consulta popular buscando que vuelva a venir Estados Unidos para poder lograr combatir eso ahí. Pero además, la inseguridad jurídica también se da por muchas cosas. Recordemos que cuando hay narcotráfico, los jueces son realmente también amenazados con su familia, con todo. Entonces, finalmente, si se puede lograr tener jueces sin rostro, es por supuesto algo que ayuda a la Constitución y a la seguridad jurídica también. Entonces, hoy en día estamos realmente buscando cambiar el país en la parte minera, inclusive hay no solamente la minería ilegal, sino la criminal, la que beneficia a los narcotraficantes. Y según la Arcoma hay más de 387 minas ilegales que el presidente ya les ha lanzado la guerra y les ha dicho que se las va a explotar todas, pero por supuesto eso hace también que los narcotraficantes reaccionen y haya muchos problemas de inseguridad. Breve, gracias. Y como
países tenemos que trabajar también más, porque los problemas que se están teniendo, sobre todo en nuestras fronteras, son los mismos. Y además tenemos la posibilidad de atacarlo en forma conjunta. Si vamos a lo que la decisión 774 de la CAN, del convenio de la CAN, nos permite hacer y nos obliga a hacer como países. Entonces yo creo que es bien importante que podamos intercambiar todo este tipo de cosas como países. Yo estoy segura que nuestro gobierno también debería estar de acuerdo con esto. Y ahí aprovecho para decir que sí, o sea, tenemos retos como país muy grandes y de todo tipo, porque estamos desde estabilidad en todo sentido, porque va desde la estabilidad política, tenemos que mantener la estabilidad económica, que con la independencia y no puedo dejar de resistir la tentación de mencionar a Julio Velarde, que es básicamente el ancla que nos ayuda muchísimo en eso, y que es necesario también reconocer que eso es una base fundamental para el país. Pero para poder mantenernos hay que combatir todas las cosas que son anómalas, como es la criminalidad organizada, y en todas sus formas y sentidos, y actuemos nuevamente en equipo como países. ¿Qué creen? Que la que tiene que ver el reloj no lo puede ver porque está allá. Se acabó el tiempo. Les pediría, para cerrar, hay que cerrar con un tono positivo. Hay también unidos a esta conversación jóvenes. Un mensaje breve para que aquel joven que los está viendo sepa que ustedes están comprometidos a que ellos tengan un mejor futuro que incluso el que ustedes tienen. ¿A qué se comprometen? Para cerrar, cada uno. ¿Con quién empiezo? Ya lleva acá. Ok. Con cariño le digo a los jóvenes que si nosotros los empresarios, que todavía somos jóvenes, seguimos trabajando, es por ellos, es por el país que queremos que ustedes tengan, por el país que ustedes se merecen, pero eso sí, vamos a trabajar nosotros lo más que podamos para lograrlo, pero también necesitamos el compromiso de ustedes, el compromiso de estas generaciones y de las nuevas generaciones. Es un país que vamos a dejar para ustedes y ustedes para sus hijos, y que cada día queremos un mejor Perú, un mejor lugar donde vivir, un mejor lugar para poder disfrutar de lo mucho que tenemos acá. Y adoro a mi país, adoro la minería, y por favor, jóvenes, pongámonos las pilas. Gracias. Bernardo. Yo solamente, tomando las palabras también de Cayetana, decía que fuéramos militantes de lo público, militantes de la democracia, por así decirlo. Yo creo que esa doble militancia, hay una doble militancia que sería bueno que todos, no solamente los empresarios más consagrados, los jóvenes, digamos, debieran tomar. La militancia empresarial y la militancia de lo público. Yo creo que esa coexisten. Creo que un empresario, un director, un ejecutivo debiera tener en su descripción de cargo destinarle una parte de su esfuerzo y su energía a lo público. Hay tantas maneras de hacerlo, no es solamente el único camino no es la política profesional. Hay que apoyar en el fondo instituciones. Yo formé hace un par de años una fundación que se llama Pivotes, que se dedica a hacer incidencia en el debate público, precisamente respecto de aquellas reformas institucionales que no siempre emergen de los debates electorales, porque son difíciles, no son fácilmente conectables con la ciudadanía, son de largo plazo, tocan intereses, y hay muchas formas de hacerlo. Y por lo tanto yo también llamo a los jóvenes para que se sumen a esa doble militancia empresarial y de lo público. Gracias, Fernando. Isabel. A los jóvenes les diría que sigan su sueño sin desfallecer, que trabajen con fe, perseverancia, principios y valores, y que recuerden siempre que solo el que puede ver lo imposible, que solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible, y eso es lo que esperamos de ustedes. Gracias. Yo hice trampa y pedí tiempo para pensar, porque la pregunta era ¿a qué se comprometen? Y tú sí me agarraste. Nosotros nos comprometemos a seguir invirtiendo en Perú, a mantener el agradecimiento profundo al modo que Perú nos ha recibido, no sé, debemos tener 28.000 empleados o algo por el estilo, que da miedo el número. Vamos a tratar de seguir creando empleo en Perú, vamos a tratar de que el Internet llegue a todos,
que es nuestro compromiso, que haya Internet para todos en Perú. Vamos a tratar que Volcán pueda llevar su liderazgo a la región y estamos para comprometernos en la creación de buenas políticas públicas. No vamos a esconder la cabeza. Buenas políticas públicas nos van a servir a todos y estamos para que los jóvenes con ganas de pelear, de crecer, de emprender, nos toquen el timbre y nos pidan ayuda. Así que esos son los compromisos. Y agradecimiento. Claro que sí. Yo les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde y a ustedes también por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti.